No se oye nada. No se oye nada, ¿verdad? ¿Ahora? Ahora se oye ya, ¿verdad? Por favor, César Oliva, siéntese, por favor. Bien, yo estoy aquí porque formo parte de la comisión, por tanto sería necesario que alguien presentara al presentador, pero no estaba previsto. Me llamo Antoni Tordera y como parafraseando a Chekhov, mi esposa es la universidad y mi amante el teatro durante toda mi vida, ¿no? Pero bueno, no es el tema este. El tema es presentar a Fernando Broncano, que estamos muy contentos de que esté aquí, porque después digamos, del pánico que ha producido Núria Lloret antes, una reflexión, digamos, de un punto de vista más de reflexión filosófica, porque Fernando Broncano está aquí por su condición de filósofo de la tecnología, de filósofo de la teoría de la acción, y con una obra publicada que creo que no tengo tiempo de nombrarla toda, pero que sepáis que tiene libros como, a ver si lo digo bien, La cultura es el nombre de la derrota, por ejemplo, es un libro, ¿no? Y lo último que ha publicado, precisamente y casualmente creo que con Mercedes Zafra y alguna otra persona más, con Remedios Zafra, perdón, es un libro que se llama algo así como de Orfeo a David Lynch. Por tanto, es un filósofo que comete el atrevimiento de moverse en el terreno de las comparaciones y de las ilustraciones de tipo mítico. Uno de sus personajes debería de ser el patrón de las artes escénicas, que es Orfeo, un músico, ¿no? Total, que le hemos pedido que hable de los pros y contras de la inteligencia artificial. Por tanto, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la comisión organizadora. Yo, aparte de amante del teatro, me siento aquí como in partibus infidelium. No sé muy bien qué hace un filósofo entre tanta gente de escénicas, y sobre todo para este tema que querría plantearles hoy, que es una rápida reflexión sobre este boom que estamos viviendo desde el 22, estos últimos años, sobre la inteligencia artificial, y qué podemos esperar y qué no cabe esperar de ella. La inteligencia artificial, la que tenemos ahora en la mente, que son estos chats, es algo bastante novedoso, que me voy a permitir 3 minutos de contarles un poco cuál es el origen para enmarcar un poco lo que diré después. La inteligencia artificial, esta que está en los periódicos, no es hija de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un programa de examen del conocimiento humano que, a través de ordenadores, que empezó en los años 45, 50 y ha durado hasta ahora y todavía dura, y trata de encontrar las estructuras lingüísticas, las estructuras conceptuales, ontologías, bueno, una serie de programas. La inteligencia artificial, que está ahora en el candelabro, es hija de otras cosas, es hija del aprendizaje de máquinas, unas máquinas inductivas que se emplearon en las empresas para que los robots imitaran los movimientos de los técnicos, y es hija de una innovación técnica que empezó en los años 80, que son las redes neuronales, que trataban de imitar digitalmente cómo funciona el cerebro. Esta unión de usar las redes neuronales para intentar enseñarlas a aprender a hacer inducciones se comenzó ya en el siglo XXI, y hubo algunos muy rápidos desarrollos y muy sorprendentes, como por ejemplo los que hizo DeepMind cuando logró derrotar a campeones de Go o de ajedrez. Es decir, esto era
mientras tanto la inteligencia artificial tradicional iba por su mano. ¿Qué es lo que ocurre a partir de los años 20, un poco antes? Y es que donde estaba realmente el negocio, donde estaba realmente todo el intríngulis de la cuestión, no es en las máquinas inductivas, que ahora les explico muy rápidamente cómo van, sino en los datos. Durante todo lo que ha sido la web 2.0, toda la humanidad le hemos estado entregando al mundo digital, al mundo virtual, toda la sabiduría de la humanidad. Les hemos entregado textos, les hemos entregado nuestros pensamientos, les hemos entregado nuestros mensajes, les hemos entregado nuestros movimientos en forma de imágenes. Hemos entregado una inmensa cantidad de datos que habían sido ya aprovechados por la minería de datos para hacer perfiles comerciales y para otras muchas cosas. Y entonces a alguien se le ocurrió, a unas cuantas grandes empresas, a OpenAI, a Google, a Meta, etcétera, decir, ¿por qué no usamos las redes neuronales para generar, para producir, por eso ahora se van a llamar generativas, para producir con todos estos datos combinaciones que sean plausibles para ya veremos qué? Apareció una pequeña técnica que se llaman transformer. Transformer es otras redes, niveles de las redes neuronales, dentro de las redes neuronales, que lo que hacen es, cuando metemos una palabra, ellos generan pequeños contextos en los cuales esa palabra hay más o menos probabilidades de que encaje. Si decimos gato, arañó, niño, entonces el transformer va a decir arañó es la palabra clave y entonces hay que empezar a buscar todo lo que se relacione con arañó. Bueno, es una máquina inductiva, es una máquina que toma datos, los combina y luego vuelven hacia atrás y ahí hay un entrenamiento o externo o interno que dice si eso está bien o está mal. Bueno, sorprendentemente, cuando les empezaron a meter la inmensa cantidad de datos y las redes neuronales se hicieron enormes, se expandieron lo que se llaman parámetros, que son las representaciones digitales de palabras o de datos, que pueden ser, pues, GPT-4, me parece que son 175 billones, millardos de representadores de datos. Cuando todo eso se mezcla, lo que salen son máquinas potentísimas que producen magia, que cuando las vemos procesan palabras, procesan imágenes, procesan trozos de código, procesan números y lo hacen tomando, extrayendo todo eso que han chupado de la red, que ha sido almacenado. Y lo que generan son combinaciones que son, las primeras eran tonterías, pero poco a poco se han ido entrenando. ¿Cómo se han ido entrenando? A través del trabajo de miles de personas que lo guardan muy bien, quiénes son, cuánto se les pagó. Es decir, hay varias fases de entrenamiento. Una es el pequeño diseño, el pequeño entrenamiento dirigido para que empiecen a funcionar y después un entrenamiento que es el de los usuarios, que somos cada vez que nosotros estamos interactuando, estamos entrenando a la máquina. Cada vez que le pedimos, le damos lo que se llama un prompt. Dar un prompt a la máquina, ¿les suena la palabra? El prompt es pedir una pregunta, no simplemente hazme un cuento, sino hazme un cuento en el que una mariposa vuele sobre el Pacífico y se encuentre con un niño que estaba en una barca. Esto es un texto que para la máquina, para el transformer, lo ha tomado como un contexto que ya, digamos, constriñe todo lo que va a sacar. Bueno, cuando le damos un contexto, un prompt, y cuando después lo corregimos y cuando interactuamos con él, la estamos entrenando continuamente.
De manera que cuantos más millones de usuarios tenga, la máquina va haciendo exámenes probabilísticos que den la apariencia de que aquello tiene sentido. Porque lo que hace la máquina es producir 3 o 4 discursos con varias probabilidades, sale uno, si no le gusta al usuario saca el otro hasta que realimenta las probabilidades y vuelve a repetirse. Bueno, esto es una maravilla técnica, es una maravilla económica, es una maravilla política, si lo queremos entender el mundo de lo maravilloso en términos muy, muy optimistas. Pero lo que quisiera que pensáramos hoy es estas máquinas, ¿qué son? ¿Qué no son? Y cómo nos relacionamos con ellas y cómo nos vamos a relacionar con ellas. Primero, no hay que pensar que la inteligencia artificial es una máquina. No, lo que es la inteligencia artificial es un ser híbrido. Es un ser híbrido, es un colectivo formado por un grupo enorme de ingenieros que la han diseñado, la propia máquina, una enorme cantidad de dispositivos de almacenamiento, de centrales eléctricas que enfrían, que producen la electricidad para que aquello funcione y de agua que toman para enfriarlo, y de millones de usuarios que la están aceptando, entrenando, haciéndose creer que aquello tiene sentido, y al devolverles un like o una pregunta o algo, entonces aquello va dando la apariencia de que va creándose un enorme dispositivo, y esto es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no debemos pensarla como si fuera aquello que decía Walter Benjamin, la máquina aquella de jugar al ajedrez que tenía un enanito dentro. No, la inteligencia artificial no tiene un enanito dentro, tiene miles y miles y millones de personas que están haciéndose la ilusión de que aquello tiene sentido, de que está produciendo sentido. Bueno, cuando se han probado, por cierto, uno de los probadores más interesantes mundiales es un profesor de Valencia, José Hernández Orallo, que es un ingeniero que ha trabajado en probar GPT-4 y acaba de sacar con otros ingenieros en Science un artículo mostrando cómo esta apariencia de omnisciencia, de sabiduría que parece que tienen estos chats cuando interactuamos con ellos, es una ilusión de usuario. Está programada, pero luego comete errores. Todas estas máquinas cometen errores muy simples. Si nosotros le preguntamos a GPT, pueden hacer la prueba dentro de un rato, preguntarle cuáles son los 33 bares feministas que hay a menos de 4 kilómetros de Matadero. No sabe responder. Problemas simples de localización o cuántos pueblos hay a 40 kilómetros del centro de Carabanchel. No, se los inventa. Lo que se llama alucinar, por una razón, porque los transformers combinan, hacen espacios de probabilidad y digamos de más o menos probabilidad, de cercanías, pero no tienen algo que los humanos adquirimos tardíamente, pero lo adquirimos, que se llama metacognition. Metacognition o metaconocimiento, o si quieren ya el ancestro de sabiduría, es saber nuestros propios límites. Un niño que tiene que saltar una zanja, o nosotros tenemos que saltar, decimos ¿puedo o no puedo? Entonces pones en marcha todo tu cuerpo y tu sabiduría y dices no me atrevo con esto. Te piden una novela de no sé qué, no me atrevo, o te piden un libro, pues no lo sé hacer. La máquina no, está programada para que nunca diga no sé, para que nunca diga, no tiene el freno, de tal manera que siempre está produciendo.
Si quieren ver las limitaciones... Bueno, lo que decía el artículo o sea, no es en una revista radical, sino en una de las grandes revistas científicas, es que cuando se detectan problemas, los usuarios los detectan, lo que han hecho las grandes empresas es meterle más memoria, más datos, más parámetros, y a medida que el Large Linguistic Model o Multimedia Model se hace mayor, lo que ocurre es que aumentan los errores, no disminuyen. Y aumentan los errores triviales. Y ahí en lo trivial es donde podemos ver cuáles son las limitaciones. No en que nos haga una ecuación, no en que nos cuente una historia, que nos cuenta historias preciosas, no en que nos responda o nos busque bibliografía o que nos traduzca un texto o que nos genere un email educado, sino en preguntas tontas, como por ejemplo sumas de muchos números o estas de localizaciones. O una que venía, les recomiendo muchísimo, lo pueden googlear, lo hizo el otro día un periodista argentino en el diario.es argentino. Si buscan Bartés contra Meta o Bartés versus Meta, fue una prueba del periodista. Dijo, hoy me he levantado mal con llama, lo hacía con llama 4. ¿Me podías dar temas para un artículo? Que no tengo mucha imaginación. Una lista de artículos. Le dice, bueno, no me gustan mucho, me parecen poco interesantes. Otra lista de artículos. Otra lista de artículos. 5 o 6 preguntas. Al final le dice, bueno, ¿cómo diría Bartés esto? ¿Cómo llamaría Bartés a lo que me está pasando? Porque yo creo que tengo acedía y hoy no me puedo levantar. Bartés es un filósofo y un lingüista y un no sé qué. Solta todo el rollo, pero no contesta. Y si quieres hacer algo sobre acedía es una enfermedad, etc. Incapaz de responder. Aquello no tenía sentido. Aquello era la ilusión de que está entendiendo, pero es una ilusión de usuario. ¿Cuáles son las dos grandes limitaciones de las redes neuronales con transformer, con autoatención, con entrenamiento ante, pre, pro, con fine tuning, con fine tuning, con todos estos aparatos técnicos que tienen? Bueno, tienen dos fallos que son las limitaciones con respecto a lo humano y respecto a lo animal. La primera es la relación con la realidad. No podemos pensar la inteligencia artificial como algo que tiene relación con la realidad. Con la realidad la tienen los datos si están contrastados, si están cuidados. Lo tenemos nosotros a través del cuerpo. La máquina hay que pensarla más bien como un juego narrativo, como si tuvieran un almacén de textos que se autocombinan y producen simulaciones de sentido. Pero, digamos, las dos grandes capacidades epistemológicas, perdón por la palabra, de los humanos son la verdad y el significado, la verosimilitud y el sentido. Las máquinas no lo tienen. No lo tienen porque la relación con la realidad no la pueden tener. Lo único que tienen es una representación que es el producto de datos que se le han metido, y esos datos pueden tener que ver con cosas reales, con propiedades reales, objetos reales, o no, pueden ser completamente inventadas. Lo único que importa es que están allí almacenadas. Para que aquello tenga verdad, la máquina es impotente, necesita nuestro auxilio, necesita que nosotros digamos, eso es mentira. Que Bélgica no invadió Alemania, que no la invadió, que fue al revés. Y somos nosotros quien podemos decir y documentar a través de nuestro contacto con la realidad. Y la otra cuestión, y ya filosóficamente más, esto ya es complicado, pero bueno, podemos corregirla de todas maneras, en el sentido de que podemos hacer grandes modelos útiles si nos comprometemos a controlar los datos y
a controlar a los controladores de las respuestas. Es decir, hacer una máquina híbrida, humanos-máquina, que sea sensible a la verdad, que sea sensible a la objetividad. Eso sí, y esto será lo que cabe esperar que se pueda hacer, si queremos hacerlo. ¿Qué tiene que ver ahora con el significado? Y esto es más importante para cuestiones como el arte o la filosofía o en general las humanidades. La fuente del significado tiene una parte que es cognitiva, pero la parte de lo que llamamos sentido, el tronco del sentido, es básicamente emocional. Lo que nos dicen los grandes neurofisiólogos ahora es que la corteza, lo que nos hace cognitivos, la memoria, el procesamiento inteligente, los razonamientos, son subproducto de algo que era mucho más importante, que era la conciencia y los sentimientos, que en parte es un producto nervioso, de los nervios, de las redes neuronales, de las redes del tejido nervioso, y en parte es producto de la química del cuerpo, es producto de la enorme cantidad de señales químicas que tiene el cuerpo, que va autoevaluándose, automodificándose, y que en cierta forma hace que una parte de sus tejidos se especialicen, digamos, en homeostasis de saber qué es el cuerpo. De ahí nace la relevancia, de ahí nace lo importante, el sentido de que esto me concierne, no me concierne. No nace de las partes prefrontales, no nace de las áreas lingüísticas o de imaginación, sino es visceral. El sentido es la parte que nos hace sentirnos inmersos en la realidad y sentir que aquello nos concierne, nos preocupa, nos produce deseo, produce miedo, produce celos, produce envidia, produce todo esto que llamamos una relación visceral con el entorno. Y esto no es un procesamiento de datos, sino es el cuerpo entero y cuerpos en contacto, cuerpos, digamos, sociales, a los que concierne sus relaciones, a los que concierne el deseo, a los que concierne el miedo. De ahí nace, digamos, el valor. El valor es hijo del deseo, el deseo es hijo del cuerpo, es hijo de las fuerzas de la homeostasis, tanto personal como colectiva. ¿Esto lo puede producir una máquina? Bueno, puede auxiliar, todo puede auxiliar. Hacemos magia, es decir, un mago en escena utiliza un sombrero para producir sentido y para producir maravillas. Pero obviamente el sombrero no produce maravillas, es el juego, es la interacción entre las intenciones del artista y las intenciones del receptor, las intenciones del espectador. En ese juego es ahí donde emerge de una manera no misteriosa, todo lo contrario, de una manera maravillosa, porque es la vida de donde emerge el valor, donde emerge el sentido y donde emerge esa capacidad que podemos tener para decir. Recuerden, por ejemplo, en las obras de Shakespeare no necesita un aparato enorme de tramoya. Hay un señor que dijo: la tormenta, que se nos va el barco, bajar las velas. Y ya el espectador está en su cabeza diciendo: por Dios, ya su cuerpo está viviendo una tempestad, está aterrorizándose. No necesita que nadie se lo enseñe, porque hay un juego de intenciones, hay un juego visceral en el que nos comunicamos. ¿Puede producirlo la máquina? Bueno, la máquina puede producir combinaciones, puede producir combinaciones de palabras, combinaciones de imágenes, pero lo que no puede producir son intenciones de segundo orden. Intenciones de segundo orden es aquello que hace que otro haga cosas haciendo pequeñas transformaciones en el medio. Si por la mañana
mi pareja me deja la camisa encima de la mesa del desayuno, no necesita decirme que ayer no planché. Basta eso, ese objeto. Por este objeto quiero que te des cuenta que yo me he dado cuenta que tú ayer no planchaste y quiero que te des cuenta que tu trabajo está todavía por hacer. Simplemente lo hemos hecho dejando una camisa sucia o una camisa arrugada encima de la mesa. No hace falta lenguaje. El lenguaje a veces sobra y a veces falta. Es decir, no es necesario y a veces no es suficiente. Bueno, el arte es esto. El arte consiste en hacer cosas para que otros hagan cosas. El imaginero que hace la Esperanza de Triana para que los sevillanos lloren, lo que hace es transformar materia para que producir emociones. Esto no puede hacerlo la máquina, no puede hacerlo por limitaciones, no por limitaciones técnicas, sino materiales. Es decir, no por hacer la máquina más grande vamos a hacer que la máquina tenga intenciones de segundo orden. No puede tener intenciones de segundo orden. Las intenciones de segundo orden necesitan tiempo congelado, necesitan historias en común. Las intenciones de segundo orden son aquello que nos permite comunicarnos porque tenemos una vida en común, porque tenemos una historia en común, porque en nuestro presente es un tiempo congelado. La máquina no lo hace. Dicho esto, la máquina híbrida de las grandes empresas y nosotros como tontos usuarios hace muchas cosas y las va a hacer, y es muy importante que aprendamos a hacerlas, que aprendamos a darles contexto, porque a medida que le damos contexto la vamos enseñando y vamos aprovechándonos de ella. Debemos de temer que haga obras de teatro o novelas mejores que, no voy a decir nombres, pero mejores que algunas que hay bestseller por ahí. Sí, sí. Novelas negras de estas que se venden, que salen cada semana y se venden a millones, probablemente no sea difícil que la máquina lo haga. Podemos hacer que escriba, no sé, el halcón maltés. No lo hace. Podemos hacer que aquello nos concierna a nosotros y nos sentamos. Pero esto es la grandeza y la miseria que puede tener la inteligencia artificial. En la medida que se vaya entrenando, va a producir cosas que van a tener apariencia de sentido. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que...? Yo ya lo estoy viviendo con los alumnos. Por supuesto les digo que lo utilicen, que no tengan miedo a hacer trabajos y a ponerlos, a utilizar GPT o Gemini o Llama o lo que quieran, siempre que sepan que aquello si creen que eso es su expresión, si creen que eso son ellos, peor para ellos. Se están confundiendo gravemente porque eso ahí no está su alma, ahí no hay nada, no han puesto nada, no hay nada que a mí me concierna. Y además, en cuanto los leo, digo, esto viene de una máquina. Esto parece, permitirme una palabra, un chiste malo. Si se parece a un editorial del País, lo ha hecho GPT. Es decir, si es políticamente correcto, no falla, dice lo que hay que decir, no sé qué, la máquina lo ha hecho. Está programada para y si quieres, o otra, podemos decir, si es un poco extremista, pues un editorial del Mundo, lo ha hecho la máquina. Esto son utilidades que las vamos a tener porque combina muy bien, produce programas, produce imágenes de diseño, produce textos, produce narraciones, produce trabajos, produce PowerPoints. Es decir, son instrumentos que van a venir muy bien para recobrar la información que les ha robado a toda la humanidad. Es decir, está almacenado ahí todo lo que les hemos entregado. La cantidad de libros que han sido digitalizados, todo eso está allá. Es la mayor expropiación de la historia no pagada.
no pagada. Si algún día la humanidad se plantea derechos de autor por todos los blogs que pusimos allí, los mensajes que pusimos allí, todas estas empresas se hundirían, pero como tienen mucho poder, no van a pagar derechos de autor. Pero nosotros ya que está en común, pues utilicémoslo. Pero ahora lo que no cabe esperar es que ahí vayamos a encontrar arte con sentido, arte que nos interpele, arte que nos haga hacer cosas importantes, arte que nos haga pensar sobre nosotros mismos, que produzca autoconocimiento, que produzca el deseo del deseo, es decir, que produzca todo este mundo en el que para nosotros es lo que llamamos la estructura de sentimiento de una sociedad, que es lo que hace que nos entendamos unos a otros y que podamos pelearnos y que podamos odiarnos. La máquina puede producir bulos, puede producir insultos, pero no puede insultar. No puede insultar. Puede hacer chistes, pero no puede contar chistes, no nos puede hacer gracia. Para eso necesitamos intenciones comunicativas. Entonces, ya hemos acabado. No, ya está. Bueno, esto es lo que quería decir. Esto se parece mucho, ¿recuerdan aquella famosa entrevista que un periodista le hizo al presidente Mao Zedong, que le dijo: ¿qué le parece a usted lo que está haciendo Estados Unidos, que tiene bombas atómicas y que está amenazando a Rusia? Y Mao Zedong dijo: bueno, la bomba atómica es un tigre de papel. Bueno, esto es lo que les querría decir. La inteligencia artificial híbrida son tigres de papel. Eso no significa que no asusten, los tigres asustan. ¿Qué es lo que debemos hacer? Apropiárnoslos. Lo que importa es que los estados, las sociedades empiecen a hacer los propios modelos lingüísticos propios, con datos bien controlados, públicos, con códigos abiertos, que los podamos usar todos, que los podamos controlar todos en un mundo mucho más plural y mucho más democrático. Ahora lo que hay es una oligarquía, una plutocracia, que tiene un poder sobre los estados porque les está haciendo creer que allí está el poder. Y bueno, en parte está el poder, pero es porque no se hacen las cosas de otro modo, porque no hay soberanía tecnológica, pero la soberanía tecnológica debe ser algo que todos los países, todos los colectivos deben intentar tener y apropiarse. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ayer el mercado se vino abajo porque una empresa china sacó una máquina con mucho menos gasto energético y que producía los mismos efectos. Y esto es muy buena noticia, porque con códigos abiertos se pueden hacer cosas mucho más interesantes. ¿Qué no podemos esperar? Ni la verdad ni el significado, que no es poco. Y nada, muchas gracias. Sí, ahora tenemos la posibilidad de preguntar. Sí, por ahí piden la palabra. Espérate un momento, te traen un micro, ¿eh? Y recuerda decir tu nombre por ahí. Hola, buenos días. Estoy muy sordo, vocaliza, por favor. Vale, intento vocalizar. En el teatro. Soy Asier Andueza y tengo, entre la charla de antes y la de ahora, estamos todo el rato hablando como que la inteligencia artificial tiene que entrenarse, tiene que aprender, que aprende, pero en realidad todo el rato estamos hablando de que los que tenemos que aprender y entrenarnos somos nosotros. Entonces, no sé muy bien quién está alimentando a quién, si nosotros a la IA o la IA a nosotros. Y esto me genera una duda a nivel también de los conceptos de autoría. Porque dices, la IA puede generar una novela estándar, pero no le tendrá nunca, ¿cómo les llamas? Has dicho intenciones de segundo orden. Intenciones de segundo orden, ¿no? Dices, ¿esas no están en el prompt? O sea, cuando no seríamos nosotros los que en el prompt le estamos dando estas intenciones de segundo orden. La pregunta es si es una herramienta o es una creación autoral, esa IA generativa. ¿Quién es el autor? ¿Soy yo el autor si creo una canción, por ejemplo? ¿Yo soy el autor de la canción o la canción es una réplica de
de otro montón de canciones y entonces no se puede entender que es una herramienta para mí. ¿Sabes? Ahí yo me pierdo un poco, no entiendo muy bien quién está al servicio de quién. ¿Sabes? Si nosotros de la IA o de la IA de nosotros. Sí, muy buena pregunta y muy difícil de responder. A ver, hay una parte que tiene que ver con la autoría. Va a ser difícil captar si ha sido hecho por una máquina o no. ¿Se van a producir? Sí, va a ser difícil. ¿Tiene eso mucha importancia? Bueno, tiene importancia, pues un poco como ha ocurrido en música, con el autotune, gente que no sabe cantar muy bien, se lo arregla la voz, o gente que no sabe mucha música, pues y puede triunfar. Bueno, eso yo creo que hay que convivir ya con ello. Vamos a tener que convivir con estos productos, que van a ser productos que van a amplificar las posibilidades de que gente sin haber tenido mucho entrenamiento y mucho trabajo puedan triunfar, puedan digamos, utilizar esas capacidades generativas para engañarnos o para que si nos lo creemos, pues bienvenido sea. ¿Tiene esto que ver con las intenciones de segundo orden? No. Tiene que ver en la medida en que ¿en qué consiste realmente el genio artístico? Tanto un intérprete en teatro como el dramaturgo, como un cantante, como un poeta, es aquel que logra con su voz, que logra con la palabra, que logra con el gesto, con la entonación, con esas cosas que están a su disposición, que logra que la otra persona se sienta interpelada. Es decir, el arte al final termina siendo una especie de asamblea, donde lo que importa es que lo que hemos depositado en medio haya una coordinación de respuestas y de emisiones. Que utilicemos inteligencia artificial o no, vale. Que logremos esta capacidad de hacer sentir a los otros, de hacer pensar, decir esto te concierne a ti también. Cuando te estoy contando Macbeth, estoy contando la crueldad y esto te importa a ti. Yo no estoy hablando de un rey de la antigüedad, estoy hablando de ti. Esta capacidad, esto es lo que son intenciones de segundo orden. Esa capacidad de hacer que el espectador se conmueva o se sienta interpelado, o el lector o quien sea. Y esto es la inteligencia humana. La inteligencia humana y lo que llamamos el síndrome de Asperger en las fases límites es que tienen problemas con intenciones de segundo orden, tienen problemas de capacidad para entender las emociones de los otros y para producir emociones en los otros. En algún sentido, la inteligencia humana evolucionó. Los síndromes de Asperger son inteligentísimos muchas veces, pero tienen este déficit. En el arte, este déficit es un déficit muy serio, es una discapacidad, porque en lo que consiste el arte y en lo que consiste nuestra capacidad de convicción es en modificar la mente de los otros. La inteligencia humana evolucionó en el Pleistoceno para modificar la inteligencia de los otros, modificar los deseos de los otros, seducir, meter miedo, etc. ¿Y esto las máquinas lo pueden hacer? No. ¿Nuestro uso de la máquina lo puede hacer? Sí. Muy bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? Promete ser breve en la respuesta. Sí. Buenos días, soy Alberto de Lucas. Quería agradecerte la presencia y lo que nos has comentado. Hay una historia que estaba antes comentando con Adelardo, que es ahora mismo la inteligencia está aprendiendo, nos ha dicho Nuria, está en una fase de aprendizaje profundo en el que generaría sus propias órdenes o decisiones. Ahora hay un experimento etológico sobre el control social de los grupos en el que se meten 6 gorilas en una jaula, se ponen unos plátanos y cada vez que uno de los miembros intenta coger un plátano, a los demás le rocían con agua helada. Perdone,
estoy entendiendo. ¿Puedes separar un poquitín? Es que Sí. tengo audífonos y entiendo muy mal las consonantes, perdón. Vale. Sí. Eso digo que hay un experimento ahora, mejor. Sí. Un experimento en el que meten unos gorilas y cuando uno sube a por plátanos, a los demás les rocían con agua. ¿Qué ocurre? Que el grupo, cada vez que alguien intenta, le ataca. Cuando todos están ya entrenados, empiezan a sacar miembros de ese grupo original y van metiendo miembros nuevos. Al cabo de un tiempo ya no queda nadie de la familia original y nadie coge plátanos, porque están socialmente condicionados. Ahora mismo existe, como bien ha apuntado Nuria o ha apuntado usted, posibilidades de controlar o saber que algo ha sido hecho por la IA, porque tenemos un conocimiento obtenido de otra manera, a través de la lectura, a través del juicio, a través de la generación de las ideas propias. Cuando no exista gente así y no haya posibilidades y la inteligencia haya crecido, estaremos en un nuevo orden mundial en el que lo que diga la máquina será la verdad y esa verdad se podrá manipular cambiando la historia. Si yo digo que Bélgica atacó a Alemania, se lo creerá la gente. Es lo que digo, llegará un momento en que no haya una posibilidad real de controlar, porque, como bien apuntaba ayer Duncan, existen 3 verdades, la tuya, la mía y la verdad verdadera. O sea, Alemania atacó Bélgica, no fue al revés. Pero si algún día nos hacen creer que es al revés y nos hacen creer que ese es el... Eso es lo que a mí me da un poco de miedo, no sé si lo veré, pero al ritmo que va, Es el miedo. me preocupa. Sí, claro, de lo que hablamos al final es del poder. La diferencia que hay, o sea, siempre ha habido, pero para eso no necesitamos máquinas, es decir, las relaciones de poder, tanto el poder siempre es, el poder es muchas cosas, pero sobre todo el poder es tiempo, es usar el tiempo de los otros para el propio beneficio. Es decir, en esto consiste todo el poder, el secreto del poder es el reparto del tiempo, el tiempo de trabajo, el tiempo de y en parte también el espacio. Claro, esto se puede hacer mediante el miedo, es decir, mediante la amenaza. Si no lo haces, te voy a lo que sé. Y desde toda la historia las relaciones de poder se han basado en el miedo. El miedo puede ser a través de la fuerza bruta, o puede ser a través de máquinas, o puede ser a través de herramientas, puede ser... En este sentido, todo este nuevo entorno técnico aumenta las posibilidades de control, aumenta las posibilidades del poder. Bueno, sí y no. Sí y no. Es decir, en la medida en que el poder no es una entidad con inteligencia, es más bien una suma de deseos, de coordinaciones, etcétera, llena de agujeros y llena de hay mucha intención de segundo orden, pero también está llena de resistencias. Es decir, no hay en el mundo... En eso tenemos que confiar siempre en que a medida que allí donde está el poder está la resistencia y está también la capacidad de darnos cuenta de qué está ocurriendo. Y allí donde está la instrucción, que era lo que se refería al entrenamiento, allí donde está la militarización de los cuerpos, está también todo lo contrario, está también el juego, la danza, está también la liberación de los cuerpos, es decir, la capacidad de reapropiarse del espacio y del tiempo. Yo soy bastante ingenuo y optimista porque creo que todas estas máquinas y cosas nos amplifican posibilidades tanto malignas como benignas, es decir, amplifican también posibilidades de reapropiarnos y de hacer nuevos trabajos en común. ¿De qué va a depender? Va a depender primero de que queramos y segundo de que nos comuniquemos y no nos instruyamos, sino que nos eduquemos unos a otros.
Es decir, siempre, en algún sentido, recuerdan que el teatro en Atenas era, junto al gran jurado, era la tercera gran institución política. En el teatro era donde la colectividad rumiaba y se encontraba con sus propias tragedias. No estaba hablando de mitos, estaba hablando de sus propios problemas. Y bueno, pues hagamos teatro, hagamos colectividades, hagamos lugares donde el poder se deshaga y se vaya transformando en autoridad. Se vaya transformando. Autoridad es lo que le cedemos a los otros porque confiamos en ellos, no porque les tenemos miedo. Y esto lo puede hacer el arte, lo puede hacer la política, lo puede hacer el pensamiento y lo podemos hacer todos en nuestros espacios cotidianos, ¿no? Me da corte irte cortando. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos, vale. Entonces hay tiempo para alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer? Sí, aquí hay una persona que quiere preguntar. Lo que no tienes... Ah, sí, ya tiene. Dile un nombre, por favor. Hola, Fernando, muchas gracias por tu intervención, muy interesante. Mi nombre es Nicolás Fichtel y te quería preguntar, ¿los androides sueñan con ovejas eléctricas? Maravillosa novela de ciencia ficción que se basó para una maravillosa película que está en nuestro imaginario, que se llama Blade Runner, donde existen unos personajes que se llaman replicantes, que son robots que tienen sentimientos y emociones. ¿Cuánto falta para que eso llegue? Bueno, no sabemos si se pueden hacer androides con emociones. Hacer androides con emociones, o sea, lo que hay que replicar es... hay que replicar un cuerpo. Un ingeniero de mi facultad, con el grupo de robótica con el que he trabajado, a veces hemos tenido mucho contacto, dice, y con mucha sabiduría, dice, hacer una mente es relativamente fácil. Lo que es difícil es hacer un cuerpo. Y los de robótica saben muy bien. Hacer un cuerpo con una célula que está haciendo 147 ciclos en cada segundo, ciclos químicos, y que se comunica con otras células y que a su vez hace un tejido y que a su vez tiene un sistema de homeostasis, etc. Para hacer un androide, para hacer un replicante, tendríamos que hacer un cuerpo que sea capaz de homeostasis, que sea capaz de autosensores, que sea capaz de tener relevancia con respecto a lo que le importa. Bueno, hay otras formas de hacer un cuerpo, más fáciles y más placenteras. No, ¿para qué vamos a necesitar? ¿Para qué vamos a hacer todo ese trabajo de replicar un cuerpo cuando ya tenemos una forma de hacerlo? Que se quieran hacer otra cosa, sean parecidos a cuerpos, parecidos a emociones, etcétera, eso ya se está haciendo. O sea, robots con emociones simuladas, pero robots que tengan deseos, que tengan un HAL o todas estas cosas de ciencia ficción, no es posible. Necesitamos la evolución entera, o sea, la evolución desde las primeras células hasta nosotros. Necesitamos historia. Nosotros tenemos emociones porque tenemos historia. Es decir, nosotros somos tiempo congelado. Lo que estamos contando aquí es la humanidad entera, es la que está detrás de nosotros porque cuando decimos estas cosas. Y esto no vale simplemente con que lo almacenemos. Lo hemos incorporado en todas nuestras vísceras, ¿no? Sí, me parece que el tiempo ya está, ¿no? Solamente dos cosas. Una, que me he olvidado señalar que tenéis la biografía suya aquí, con todos los libros que os recomiendo, que hay algunos de ellos francamente, digamos, interpeladores. Y la segunda cosa es que conforme avanza las jornadas, yo personalmente me estoy asustando porque le va a caer una faena a la academia de aquí al futuro. Es decir, se están planteando tantos problemas y tantas cosas que el foro habrá que hacerlo
pues el año que viene ya, o una cosa así, ¿no? Bueno, de todas formas, Fernando, muchas gracias por tu intervención. Gracias.